creen en las supersticiones o han escuchado hablar acerca de ello. Quisieran conocer más acerca de esto. Si son amantes de la lectura, esta novela corta escrita por un gran autor que plasmó todas sus ideas y pensamientos en ella se titula Fabla Salvaje. Pero antes de ello, conozcamos al autor detrás de esta maravillosa novela. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos, siendo así conocido como Shulk. Cursó sus estudios primarios entre 1900 y 1904 en la escuela municipal y luego en el centro escolar número 271. Entre 1905 y 1908 estudia la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente, las dificultades económicas lo obligan a retirarse de las clases. Una de las partes más importantes de su vida fue acabar sus estudios universitarios en 1915. Se especializó en letras e ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo. Nuevamente, Vallejo fue mostrando al mundo sus primeros versos en la revista cultural infantil. En 1918 llegó a Lima, publicando ahí su poemario titulado Los Heraldos Negros, que reflejaba el modernismo como punto influyente. Sin embargo, este fue fuertemente criticado por otros escritores, a excepción de Antenor Orrego y Luis Alberto Sánchez, quienes se convirtieron en sus grandes amigos. Empezó a trabajar como docente en varios colegios y llegó a ser profesor de Ciro Alegría, quien después escribiría sobre la pasión y humildad que siempre caracterizó al poeta. En 1920 fue inculpado y detenido injustamente junto a su hermano. Estuvo en la cárcel por 112 días y ahí mismo escribió Trilce, su poemario más conocido e importante, inspirado en las vivencias del poeta en aquel lugar. Participó en un concurso literario coordinado por la Sociedad Cultural y ganó. Esta permitió que Vallejo editara y finalmente publicara estos poemas, creando así su propio lenguaje, dejando atrás el modernismo. En 1923, Vallejo abandonó su natal Perú, teniendo de destino París, donde tomaría lugar la bohemia del extranjero. Además, consiguió trabajo en los grandes periódicos iberoamericanos. Por consiguiente, lo llevó a ser prolífero articulista. 2 años después, conoce a Georgette Philippe, quien se volvería su compañera de vida. Sin embargo, en 1930, César Vallejo fue echado de Francia por sus participaciones en la política, para luego instalarse en Madrid y publicar Trilce en segunda edición. En 1937, tomando papel en el Congreso de Escritores Antifascistas, a su regreso a París formó parte de una organización de Nuestra España y fundó el comité llamado Hebreo Americano de la Defensa de la República. Murió en París en 1938, tras una dolorosa experiencia en la clínica Arabo, que emitió su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Vallejo, a lo largo de su vida, fue un emprendedor en cierta manera, ya que utilizó su propia inteligencia y pasión por la literatura para sacar libros tales como Los Heraldos Negros o novelas como Trilce y muchas otras más, que a simple vista se ven como cualquier libro. Sin embargo, en cada una de ellas expresa su punto de vista sobre ciertos temas de la época, que es lo más resaltante y llamativo en todas sus escrituras. Se sabe que para ser escritor se debe escribir contenido único, nunca antes publicado, y claramente Vallejo cumplía con estos requisitos. Ahora es considerado como el máximo exponente de letras en nuestro país y uno de los más innovadores de la poesía del siglo XX. Fabla Salvaje, novela corta de César Vallejo, publicada en Lima el 16 de mayo de 1923. Calificada como una novela psicológica, fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo. Se trataba de un folleto de 49 páginas que salió como 9º número de la colección popular editada por la revista La Novela Peruana. A continuación, les haremos un pequeño resumen de la obra. Todo empezó una mañana cuando Balda Espinar se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien detrás de él.
Él volteó y el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Luego llegó su esposa Adelaida y le contó lo que había pasado. Muy asustado, a la hora de la cena, cantaban las gallinas como si algo iba a pasar. Y Balta, con voz tímida, dijo que ahora sí iba a pasar algo malo y sería de ellos. En la mañana siguiente, Balta Espinar se levantó y fue a trabajar. Después de mucho trabajo, se cansó y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás. Al principio, él pensó que era una broma, pero después de haber percibido en muchas oportunidades, decidió en pensar que Adelaida lo engañaba con otra persona. Hasta que llegó un día en que Balta ya no le hablaba a su esposa y además la golpeaba, porque pensaba que si efectivamente Adelaida lo sacaba a la vuelta. Un día Balta Espinar estaba sentado en el borde de un abismo, cuando en ese preciso momento pasó la sombra por detrás de él. Él volteó y cayó al abismo, y en ese momento nació su hijo. Vallejo nos enseña que en el camino de nuestras vidas nos enfrentamos a muchas dificultades, que podemos superarlas teniendo apoyo por parte de nuestra familia y las personas que nos rodean, y así poder salir adelante así como él lo hizo. En nuestras vidas nos enfrentamos a muchas dificultades, que podemos superarlas teniendo apoyo por parte de nuestra familia y las personas que nos rodean, y así poder salir adelante así como él lo hizo. Nunca se rindió y siempre tuvo el apoyo de su esposa y amigos cercanos, lo cual le dio fuerza y valor para seguir y poder convertirse en uno de los escritores más relevantes y famosos que tiene nuestro país. Sigamos el ejemplo de César Vallejo y apoyemos a las personas que se encuentran con dificultades para que puedan seguir luchando a nuestro lado. Fábula Salvaje cumple la función de hacernos reflexionar sobre los problemas que puede tener uno sin que los demás lo puedan notar. Lo que Vallejo nos presenta en esta narrativa es cómo el hombre es predispuesto a raíz de la superstición, llegando a violentar a su esposa y quitarse la vida. César Vallejo narra la paranoia de Balta y cómo el amor que sentía se transforma a fastidio. Vallejo pone énfasis en cómo el creyente puede llegar a tal punto de que esas fuerzas mágicas tomen control de los pensamientos, provocándole alucinaciones y convirtiendo elementos de la naturaleza en visiones que guían al delirio. La representación que le da Vallejo a las enfermedades psicológicas es de gran importancia, ya que en esta novela nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición y cómo ésta llega a afectar al individuo. Todo debe ser realista, rozando lo optimista, para que de esta forma solo hagamos las cosas en las cuales sabemos tendremos resultados positivos. Los trastornos mentales son aquellos conocidos como síndromes de alteraciones que afectan el estado cognitivo de los individuos, mostrando una exposición a los procesos psicológicos. Si bien con el tiempo han incrementado diversos tipos de trastornos, que hoy en día los más comunes en ser escuchados son trastornos de ansiedad, fobias, depresión y trastorno obsesivo-compulsivo, los cuales, al igual que la infinidad de variantes, reciben técnicas de terapia. Las que usualmente se usan son las técnicas de terapia conductual, de relajación e incluso la hipnoterapia. Los casos de trastornos mentales han ido en aumento estos últimos años. Una similitud de caso lo encontramos en la novela corta Fábula Salvaje de César Vallejo, en la cual el escritor no solo muestra lo supersticioso que puede llegar a ser el ser humano, con tal de creer que la existencia de ciertas fuerzas tomen control absoluto de tu mente y ser. Más al ser un análisis profundo, no solo de la trama de la novela, sino del personaje Balta Espinar, quien demuestra sufrir de un trastorno delirante, aferrándose a la idea errónea que alteró su vida, llevándolo a extremos irrazonables. La novela, sin duda, podemos decir que Vallejo, en su arrebato modernista, nos hace referencia de que el trágico desenlace de Balta fue causado por sí mismo, o bueno, en este caso, su otro yo.